Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purifícanos con fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purifícanos con fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos
Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él. En mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él. En mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Ando con Cristo, en sombra y en luz, estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo el Señor. No, yo nunca retrocederé. No, yo nunca retrocederé. Ando con Cristo, en sombra y en luz, estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. Cuando yo recuerdo que murió por mí, yo nunca retrocederé. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo el Señor. No, yo nunca retrocederé. No, yo nunca retrocederé. No, yo nunca retrocederé. No, yo nunca retrocederé. Yo nunca retrocederé. Yo nunca retrocederé. Nadie quiere retroceder después de conocer a Cristo. Nadie quiere retroceder después de vivir el amor de Cristo. Nadie quiere retroceder después de conocer la ternura de Cristo, como decía Pablo. Nadie se quiere echar para atrás una vez que ha estado con Cristo. Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿y a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay para dónde ir, Señor. Por eso nadie se quiere ir, nadie quiere retroceder después de vivir el amor de Cristo.
Aunque el mundo ponga pretextos y la gente que no ha conocido a Cristo diga que no se puede, aunque defiendan su pecado con uñas y dientes, porque quieren seguir con Él y no seguir a Cristo, sí se puede. Sí se puede seguir a Cristo, sí se puede seguir al Señor, en felicidad y en tristeza no importa, porque Él es esa perla de gran precio, por lo que se vende todo y se queda sin nada con tal de tener esa perla de gran precio. El mundo pone pretextos para no seguirte a ti, pero tú me mostraste que es posible seguir a un Cristo que es verdadero, que es verdadero en su hablar, que cumple hoy sus promesas, como lo hiciste atrás. No voy a permitir que se burlen más de ti. Mi vida es para ti, Jesús. Brilla en mí con fulgor. No voy a permitir que se burlen más de ti. Mi vida es para ti, Jesús. Brilla en mí con fulgor. El mundo pone pretextos para no seguirte a ti, pero tú me mostraste que es posible seguir a un Cristo que es verdadero, que es verdadero en su hablar, que cumple hoy sus promesas, como lo hiciste atrás. No voy a permitir que se burlen más de ti. Mi vida es para ti, Jesús. Brilla en mí con fulgor. No
Brilla en nosotros, Jesús. Brilla en nosotros, Señor, para que el mundo conozca, Señor, que has venido, Señor. El mundo conozca que eres real, Señor. El mundo vea, Señor, que sí se puede, Señor. Que se le caigan sus excusas, Señor. Que ya no pueda seguir diciendo que no, Señor. Que ya no pueda, Señor, seguir negando, Señor. Porque tú nos has limpiado, Señor, y nos has dado un nuevo corazón, Señor. Para que podamos acercarnos a ti, Señor. Porque no lo hemos logrado por nuestras buenas obras, Señor, sino por tu muerte en la cruz, Señor. Por eso podemos entrar a ti, Señor. Por eso podemos, Señor, acercarnos a ti. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti. Yo quiero entrar a tu santuario para adorar, Señor. Yo quiero entrar a tu santuario. Sin vanidades que se
porque Jesús vino para eso, para darte un corazón así, limpio, un corazón lleno de amor, un corazón que no tiene vanidades y ante todo, que ama así como dice 1 Corintios 13, que obedece a Dios como dice 1 Corintios 13, que ama con acciones de verdad, acciones que se originan de un corazón limpio, puro y que ama a Dios y a su prójimo. Ríndete a Jesús, conviértete a Él, para que limpie tu corazón y te dé esa nueva vida, esa vida de amor hacia Él y hacia el prójimo, esa vida de paz en tu conciencia, esa nueva vida que es como una fuente que salta para vida eterna. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Yo quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Yo quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia. Porque anhelamos tu compañía, Señor, porque eres un ser real, vivo, verdadero. Nos podemos dar cuenta de que ahí estás. Todo eso porque tú nos has perdonado nuestros pecados, Señor. Gracias por tu presencia, Jesús. En todo momento, en alegría y en tristeza.
Gracias por tu presencia. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Nuevamente quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a nuestra asamblea pública de adoración. Yo quiero que esta palabra penetre en sus mentes y en sus corazones, como está penetrando, para que me entiendas, la humedad, o como ha penetrado la humedad en esa pared que todos vemos al entrar, ¿sí o no? A ver, ¿quién ha visto la humedad que está en esa pared? Levante la mano. ¿Cómo ha penetrado esa humedad? Las fibras de los componentes de esa pared, ¿sí o no? Y se repara. Y vuelve la humedad a penetrar cada fibra de los componentes. Y se vuelve a reparar y vuelve la humedad a penetrar. Para que me entiendan, así quiere Dios y así quiero yo que estas verdades penetren en sus mentes y en sus corazones, de modo que afecten cada milímetro de su ser. Amén. Cada milímetro de su ser. Y aunque si alguno tristemente hubiere pecado, pues venga a Dios, movido por estas verdades de su gran amor y compasión. Que estas verdades que están ahí penetradas en cada milímetro de su ser, les hagan venir a Él para suplicar perdón, suplicar misericordia a aquel que puede y quiere perdonarles. Amén. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes una enseñanza más de esta serie que hemos titulado Cristo, nuestro ejemplo de abnegación. Y pues hoy ya sería la quinta parte. Y para dar inicio a esta enseñanza, yo quiero invitarles nuevamente a que juntos leamos lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en su primera carta universal, en el capítulo 2, verso 21 al 24. Dice: pues para esto fuisteis llamados. Yo quiero que vean que el apóstol Pedro está escribiendo a cristianos. Dice: pues para esto fuisteis llamados. Los cristianos han sido llamados. ¿A qué? A arrepentirse, a convertirse a Dios, a ser salvos, a ser hijos e hijas de Dios, miembros del reino de Dios, pero también a muchas otras cosas que luego generalmente se les oculta a las personas, diciéndoles: tú nada más acepta a Cristo. ¿Por qué? Porque lo mejor está ¿por qué? Está por venir. Las bendiciones están por venir. Tú solo proclámalas, tú solo decláralas, tú solo confiésalas y las vas a recibir. Dice Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Quiero quedarme hasta ahí. Esta carta universal fue escrita a cristianos que estaban siendo perseguidos. Tú lees las dos cartas de Pedro y te vas a dar cuenta que los cristianos estaban viviendo persecución y estaban siendo tentados a volver a la religión oficial, que era el judaísmo, para no padecer. Y Pedro les dice: oigan, ¿de qué se asustan? Oigan, cristianos, ¿de qué se asustan? No les dice: oigan, cristianos,
Lo mejor está por venir, tranquilos, no se preocupen. Ustedes confiesen que no hay persecución. Ustedes confiesen que no les van a meter en la cárcel. Ustedes confiesen que sus líderes no van a ser encarcelados y confiesen que ustedes no van a perder sus bienes. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a suceder? No, espérenme, Pedro no está haciendo eso. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también ¿quién? Cristo padeció. O sea, no solo ustedes están padeciendo, sino que Cristo padeció ¿por quiénes? Por nosotros, dejándonos ejemplo, óigalo bien, dejándonos ejemplo para que sigamos que sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero ¿qué dice el verso 23? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo, no un ángel, un arcángel, un serafín, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Este es Pedro. Ahora vamos a oír a Pablo nuevamente en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Escribiendo a los cristianos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Con quién debemos compararnos? Con Cristo Jesús. ¿Quién debe ser nuestro ejemplo de abnegación? Cristo Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De rey, de gobernante de la época. No, tomando forma de ¿qué? De siervo. Hecho semejante al arcángel Miguel. No, hecho semejante ¿a quién? A nosotros, los hombres, los seres humanos. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 9, verso 23, ahora quiero que escuchemos al Señor Jesús. Y decía a algunos nada más, a los más espirituales. ¿Dice así la palabra de Dios? No. Dice, ¿y decía a quién? A todos, a toda la multitud. ¿Y qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo quiero que lo leamos de nuevo. ¿Qué le dicen a las personas hoy en día? Si alguno quiere ser discípulo del Señor Jesús, hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y recibir la bendición, nada más repita con nosotros esta oración de 30 segundos. No. Yo creo, y siempre lo he dicho, que el Señor Jesús hubiera sido un muy mal político en nuestros tiempos. Es más, no creo con toda la seguridad, toda la certeza que él hubiera sido siquiera político. ¿Por qué? Porque él nunca le dijo a la gente lo que quería oír, lo que la gente quería oír, sino lo que la gente, las personas debían oír. Y decía a todos, sin excepción,
Si alguno quiere venir en pos de mí, está bien, venga. Solamente que tiene que hacer ¿qué? Y quiero que lo leamos juntos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo no los quiero engañar. Esas condiciones están vigentes hasta el día de hoy. Esas condiciones están vigentes para todos y cada uno de ustedes y los que están viendo este video. ¿Quieres convertirte a Dios y ser su discípulo? ¿Qué dice el Señor Jesús? Niégate a ti mismo, niégate a ti misma, toma tu cruz cada día y sígueme. No, aquí no hay vacaciones. No, aquí no hay vacaciones. Amados y amadas, yo les pregunto, ¿ustedes creen que el diablo se toma vacaciones? No, el diablo no se toma vacaciones. ¿Jesús quiere que nos tomemos vacaciones? ¿En negarnos y tomar la cruz? No, ¿por qué? Porque estamos en una guerra y el enemigo está ahí en el campo de batalla. Ese enemigo está ahí en el campo de batalla. ¿Cómo se nos puede ocurrir, imaginándonos aquellas batallas en el tiempo medieval y aún, no lo sé, en el tiempo de la independencia de Estados Unidos, donde ambos ejércitos se colocaban el uno frente al otro? Y ahí estaban, esperando que uno de ellos hiciese un movimiento que indicase ataque para también contraatacar. Y yo te aseguro que a ningún militar se le hubiese ocurrido relajarse o ponerse a hacer cualquier otra cosa o pedir permiso para irse de vacaciones mientras estaba ese ejército puesto en formación de batalla. Y ojalá nos quede esto muy bien en claro, hermanos y hermanas, y personas que desean convertirse a Dios. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y te va a devorar, hermano, te va a devorar, hermana, me va a devorar a mí, si nosotros nos damos el lujo de ¿qué? De pensar que podemos tomarnos vacaciones y no velar y orar cada día, en cada momento y circunstancia, y no tomar la cruz cada día y seguirle. Yo quiero decirles que cuando el Señor Jesús caminó en esta tierra como verdadero hombre, la crucifixión no era un método. No era un método de tortura y un método para aplicar la pena de muerte desconocido para nadie y mucho menos para los judíos. Es más, yo quiero pensar que es probable que cuando Jesús se dirigía a Jerusalén, o en algunas de las ocasiones en que Jesús, desde que fue llevado a los 12 años a cumplir con ese ritual del Bar Mitzvah, que por cierto, no sé si recuerdan, sus padres creían que iban en medio de las personas que iban de regreso a su tierra cuando se había quedado más bien en el templo. Y cada vez que él, en la medida que fue creciendo después de esa edad y tenía que ir a Jerusalén a cumplir, como la ley lo ordenaba, con estas 3 grandes fiestas de guardar, yo estoy seguro de que él en alguna de estas ocasiones vio alguna cruz o varias cruces en los lugares altos a la orilla del camino. ¿Por qué razón? Porque los romanos, los soldados romanos, dejaban a propósito esas cruces ahí
en los lugares altos a la orilla de los caminos, para que las personas que transitaban por ellos y no fuesen romanos pudiesen recibir este mensaje. Si tú no eres ciudadano romano, pero te atreves a levantarte, te atreves a rebelarte al imperio romano, eso te va a pasar. Vas a terminar muerto en una cruz. Tú también vas a morir de forma tan cruel y dolorosa. Es por ello, amados y amadas, que las personas que escucharon decir a Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Ellos sabían la magnitud de lo que el Señor Jesús les estaba pidiendo. Yo quisiera imaginarme qué sucedería si en las iglesias, no importando la denominación, en lugar de tratar de convencer a las personas, aún usando ujieres que los toman de la mano y los traen casi a la fuerza al frente, o igual en esas grandes campañas evangelísticas, en lugar de hacer repetir a las personas una oración de, no lo sé, 20 segundos, a ver, contemos el tiempo: Señor, Señor, reconozco que soy pecador, pero te pido perdón y te pido que me hagas tu hijo o tu hija. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. 18 segundos. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si en lugar de llevar a la gente a repetir esa oración, pasando al frente o en sus sillas, no lo sé, o en un bus, transporte público, o en una oficina, se le dijese: ¿estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a tomar la cruz de Cristo cada día y seguirle? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Si se le explicase a la persona: mira, negarse a uno mismo implica abnegación, es decir, implica dejar a un lado nuestros propios deseos egoístas con el fin de seguir a Cristo, con el fin de hacer su voluntad y con el fin de cumplir sus propósitos para nuestras vidas, sea cual sea el costo. Óigalo bien, piénselo. ¿Qué creen que sucedería si se le dice a la persona, además de: ¿quieres ser cristiano? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? Y negarse a ti mismo implica abnegación, implica dejar tus propios deseos egoístas con el fin de seguir a Cristo hasta el cielo, pero sí también al Calvario, hacer su voluntad y cumplir sus propósitos para tu vida, sea cual sea el costo. ¿Y estás dispuesto a tomar la cruz de Cristo cada día, siendo la cruz, óigalo bien, un símbolo del sufrimiento, un símbolo de la burla, un símbolo del rechazo, un símbolo de la muerte a nosotros mismos, a nuestro yo? Y amar el mundo y las cosas del mundo, siendo la cruz un símbolo de abnegación, de renuncia total e incondicional hasta la muerte como mártir. Si esa es la voluntad de Dios, con el propósito de vivir para Cristo y por Cristo, por cuanto separados de Él nada podemos hacer, nada, absolutamente nada podemos hacer. ¿Qué creen que sucedería? ¿Cuántas personas pasarían al frente? ¿Cuántas personas levantarían la mano? ¿Cuántas personas hoy dirían que son cristianas? ¿Cuántas?
¿Cuántas personas serían miembros de la iglesia solamente porque repitieron esa oración? ¿Cuántas? ¿Muchas o pocas? A ver, ¿qué piensan ustedes? Claro que pocas. Ustedes piensan que si el evangelista en una plaza pública, sea cual sea, hiciese esta explicación y este llamado a creer en Jesús, a confiar en Jesús como el único y suficiente y necesario Salvador, pero estando dispuestos a negarse a ellos mismos y a tomar la cruz cada día y seguirle, ¿sabes qué pasaría? No dirían 10,000 personas aceptaron a Cristo, dirían 5 personas de las 50,000 aceptaron a Cristo. ¿Qué dicen ustedes, sí o no? Es más, seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no hicimos esta oración? Yo la hice hace muchos años. Pero pregúntame si me explicaron que además de creer en Jesucristo, porque somos salvos por la fe y solamente por la fe, el fruto de esa conversión, el fruto de esa fe son obras como negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día y seguirle por amor, por gratitud, con ese poder y ese deseo que Dios pone en su gracia en cada uno de aquellos que han decidido con un corazón contrito y humillado venir a Cristo. No me lo dijeron. No me lo dijeron. Pero la alegría que hubo porque yo había hecho la oración de aceptar a Cristo. Ya Luis aceptó a Cristo. Ya Luis es cristiano. Ni siquiera cristiano disfrazado. Ni siquiera eso llegaba. ¿Por qué? Porque seguía siendo tan diablo y comportándome como un hijo del diablo, que no había forma que disfrazándome de la mejor manera pudiese yo parecer cristiano. Pero así me lo creí y así me engañé, aunque a mi esposa nunca la engañé. Ella es testigo de eso. Ni a Dios tampoco. Amados y amadas, pero cuando el Espíritu llegó con esta verdad y su Espíritu me convenció de pecado, de justicia y de juicio, y su Espíritu puso en mí esa tristeza que es según Él, que es según Dios, para arrepentimiento, para salvación, fue algo diferente en mi vida, como lo ha sido en la vida de personas aquí que habiendo vivido engañadas porque hicieron una oración de aceptar a Cristo, después de que el Espíritu viene a sus vidas y los conmueve hasta los cimientos y les hace ver su engaño, lo que realmente siguen siendo delante de Dios. ¿Qué pasa? Sus excusas se desmoronan. Sus excusas y justificaciones desaparecen y su corazón es quebrantado. Y el clamor que sale a través de su boca, desde lo más profundo de su corazón, es: oh Dios, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Sé tú la propiciación de mis pecados. Porque soy un pecador y no puedo hacer nada para salvarme. Y ayúdame en tu gracia por tu Santo Espíritu a vivir esta vida agradable a ti. Esta nueva vida que quiero vivir por amor a ti. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Cristo Jesús se atrevió a poner estas condiciones para ser sus discípulos? Si esto, en lugar de atraer personas a Cristo, los ahuyenta. Los ahuyenta. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesús se atrevió a poner como condición a las personas que querían ser sus discípulos o sus seguidores, que fueran personas abnegadas o que estuviesen dispuestas a renunciar voluntariamente a sus propios deseos, a sus propios afectos, a sus propios intereses, en beneficio de otros? Por amor a Dios y a su prójimo, si esa era la voluntad de Dios en ese momento, pero también
a vivir una vida de humildad y de obediencia total e incondicional a Dios hasta la muerte. ¿Y saben cuál es la única respuesta que yo encuentro? No sé si es la única que existe, pero es la única que encuentro. Por la forma como Él vivió en esta tierra. O sea, la forma como Él vivió. La forma como Él vivió en santidad, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, negándose a sí mismo cada día, renunciando a los derechos de manera temporal y momentánea, derechos que Él tenía como verdadero Dios. Y por cierto, no se negó a sufrir, no se negó a padecer. ¿Para qué? Para ser nuestro ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Amados y amadas, Cristo no nos va a pedir, óigalo bien, personas no convertidas o convertidas, Cristo no les va a pedir nada que Él no haya vivido antes como un ser humano, óigalo bien. Cristo no les va a pedir nada que Él mismo no haya padecido en esta tierra como un verdadero ser humano, como ustedes y como yo. Pero además de ello, nos va a dar el qué, el querer como el hacer, el deseo con el poder para hacerlo. Amén. En las enseñanzas anteriores hemos venido dando respuesta a la pregunta: ¿a qué fue lo que Cristo renunció o se negó de manera consciente, de manera voluntaria y momentánea, por amor al Padre, por amor a Dios el Padre, pero también por amor a cada uno de nosotros? Siendo Él verdadero Dios y siendo nosotros unos verdaderos pecadores. Y hemos visto cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enumera ahí en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versos 6 al 8, como ya leímos, algunos derechos a los cuales Jesús renunció, negándose a hacer uso de ellos de manera temporal. Y decíamos que el primero fue el derecho a vivir como Dios. Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El segundo derecho al que Cristo renunció es a recibir la honra y la gloria que como Dios merecía y merece recibir de toda su creación. El tercer derecho al que Jesús renunció es que se despojó a sí mismo de la autoridad divina que Él podía ejercer con independencia de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Decíamos que Él pudo haber pedido 12 legiones de ángeles. Es más, Él pudo haber ordenado. ¿No creen ustedes que si yo le pido al Padre 12 legiones de ángeles no me las enviaría? Pues claro que se las enviaría, pero más aún, si Él no le hubiese pedido al Padre que le enviase 12 legiones de ángeles para defenderlo en ese momento, y Él mismo hubiera dicho: vengan 12 legiones de ángeles, ¿ustedes creen que no hubieran venido? Claro que hubieran venido. Él estaba renunciando a ejercer esa autoridad divina de manera voluntaria y consciente, pero pudo haberlo hecho si Él lo hubiera querido. ¿Por qué? Porque Él seguía siendo verdadero Dios. Yo les pregunto, ¿qué es más fácil decir? Vengan 12 legiones de ángeles, o decir Talita Kumi. A ti te digo, niña, levántate, resucitar un muerto. O Lázaro, sal fuera. Oye, el cadáver de Lázaro ya tenía 4 días de muerto, ya llovía. Y según la tradición de los judíos, hasta el tercer día que la persona había muerto, el espíritu todavía rondaba a los alrededores, y si ese espíritu podía penetrar el cuerpo del muerto, era hasta el tercer día. El cuarto día ya no había esperanza alguna. Era imposible. Y Jesús al cuarto día de muerto le dice a Lázaro: levántate. O sea,
Pero no lo hizo, renunció voluntariamente a hacer uso de esa autoridad para su beneficio. ¡Wow, amados! Quinto derecho fue despojarse a sí mismo por un tiempo de esa relación única, íntima y directa con el Padre Celestial, como ya lo dijimos en la reunión anterior, al grado que fue desamparado. ¿Por qué fue desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué fue desamparado? Porque Él estaba cargando nuestros pecados en la cruz. A quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Él nunca pecó, pero cargó nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos al Padre. ¡Wow! 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 Verdades que quiero que penetren como la humedad a la pared en sus mentes y en sus corazones. No cristianos para convertirse a Dios o cristianos para enamorarse de Él cada día más y consagrarse cada día más. Y en la enseñanza de hoy voy a centrarme en algunos otros derechos a los que Cristo Jesús renunció momentáneamente y voluntariamente. El sexto derecho al que renunció fue al ejercer o hacer uso de algunos de sus atributos divinos de forma voluntaria. O sea, Jesús renunció a hacer uso de alguno de sus atributos divinos de manera voluntaria, pero sobre todo para su propio beneficio. Amados, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús no dejó de ser omnisciente. Él no dejó de ser omnipresente, Él no dejó de ser omnipotente, Él no dejó de ser inmutable y bueno, pues Él no dejó de tener todos los atributos que como Dios le pertenecen o tiene. Y ahí es donde vemos esa muestra de amor tan grande. Él decidió no hacer uso pleno de estas facultades durante su ministerio aquí en su vida en la tierra. Aunque yo quiero decirles que por amor a otras personas, de manera selectiva y parcial, sí lo hizo. Ejemplos. Sin haber conocido Jesús a Natanael, Él sabía en su omnisciencia que Natanael era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero también en su omnisciencia, Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Fíjate bien cómo de manera parcial y de manera selectiva Él hace uso de su omnisciencia, pero por amor a los demás, no por amor a Él mismo. Gracias a su omnipresencia, el estar en todo lugar, Él sabía dónde había estado Natanael antes de verlo. Cuando Natanael se acerca y Jesús le dice: he ahí un israelita en quien no hay engaño, Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? ¿Y qué le respondió Jesús? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael es impactado grandemente. O sea, ¿por qué es impactado grandemente? Creo que ya lo hemos dicho, pero no me cansaré de repetirlo. Natanael es impactado grandemente cuando Jesús le dice: te vi cuando estabas debajo de la higuera, no porque adivinó dónde estaba,
sino porque la higuera eran árboles frondosos y frescos que cubrían a las personas, eran un refugio ideal para ir a orar a Dios. Y cuando él estaba orando a Dios ahí debajo de la higuera, Cristo lo vio. En otras palabras, Natanael entiende claramente lo que Jesús le está diciendo. Mira, Natanael, cuando tú orabas a Dios, yo te vi ahí debajo de la higuera porque tú me estabas orando a mí. Y Natanael dice, wow, este es Dios. Este es Dios, y se convierte en un seguidor de él. Pero también podemos ver cómo el Señor Jesús, estando en verdadera condición de hombre, siendo verdadero Dios, Él decide renunciar a su derecho de omnisciencia de manera voluntaria cuando sus discípulos le preguntaron acerca de su segunda venida. ¿Qué dijo Jesús cuando los discípulos le preguntaron acerca de su segunda venida? Él dijo, pero el día y la hora, ¿qué? Nadie la sabe, ni los ángeles de los cielos. Nadie la sabe, ni los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Sino mi Padre. O sea, él renunció, estando en la condición de verdadero hombre, en ese momento, ¿a qué? A su atributo de omnisciencia. Y él no mintió, porque estaba respondiendo como verdadero hombre, no como verdadero Dios. Claro que como verdadero Dios lo sabía. Pero qué maravilloso es ver cómo una persona puede renunciar a tanto por tan poco. Y discúlpenme que lo diga, porque es necesario que ya las personas que no se han convertido a Dios dejen de creer que son gran cosa. Que son gran cosa por sus estudios, por sus logros, por lo que sea. Entiéndanme. Jesús renunció a tanto por tan poco por nosotros. Si hay una palabra o una frase que nos pudiera describir a los pecadores, es ser carne del infierno. Porque es ahí donde el pecador va. Es eso lo que le espera. Y no es de ofenderse ni de extrañarse. Si usted tiene un viaje hacia una ciudad y yo me entero y le digo, oiga, me enteré que vas hacia tal ciudad, ¿usted se enojaría conmigo? No, ¿por qué? Porque es una realidad. Sí, mañana a las 6 de la mañana salgo para esa ciudad. Por cierto, ¿necesitas algo? No, solo saber para orar por ti. Ah, gracias, sí, mañana voy para esa ciudad. Nadie se indigna por eso, porque tendrías que indignarte tú, querido pecador o pecadora que estás aquí, si te digo que vas directo al infierno. Que no vas a una ciudad, vas a un lago de fuego. Para muchos es figura o símbolo, pero yo quiero decirte algo, si esto es una figura o un símbolo, nunca la figura o el símbolo es peor que la realidad. Si el escritor de Apocalipsis, inspirado, Juan, escribió de modo de símbolo que es un lago que está ardiendo con fuego y azufre, y eso solamente es un símbolo, yo quiero decirte que la realidad es peor que esa. Ya sea que quieras creer que realmente hay un lago de fuego o no, la realidad, lo que va a padecer el pecador en ese lugar, va a ser, por decirte algo, 1.000.000 de veces peor. O millones de veces peor. Amados, entendamos esto. No cristianos. Él renunció a tanto por tan poco, porque eso es lo que somos. Solamente cuando decimos, no merezco ser llamado hijo tuyo, yo no soy nada, trátame como uno de tus jornaleros, de tus criados, es cuando verdaderamente el pecador logra atraer la atención de Dios. ¿Sí me entienden? Mientras la gente dice, no, yo soy un pecador promedio. No, pues sí, yo miento, yo me enojo, yo fornico, yo adultero. Pues sí, yo digo un montón de malas palabras. Pues ahí ando en chismes, murmuraciones, contiendas. Pero yo no soy tan malo. ¿Qué les pasa? Yo no soy tan malo.
Mientras el pecador diga eso, ¿sabes cuán lejos está de la salvación? Mira, como el polo norte está del polo sur, sino más. Así como está el cielo lejos de la tierra, sino más. Pero yo voy a la iglesia, ¿sí? ¿Y qué? Yo vengo a este lugar, ¿sí? ¿Y qué? ¿Ya te convertiste? No. Tu estado sigue siendo el mismo. Tu camino sigue siendo el mismo, el ancho, que por cierto lleva a la perdición. Que te está esperando al final de este camino es el diablo y sus ángeles caídos, para darte la bienvenida y decirte: buen siervo y fiel, pasa al infierno. Para los cristianos, ¿qué éramos cuando Dios renunció? Cuando Jesús, siendo Dios, renunció a todo esto por amor a nosotros, amados y amadas. ¿Qué éramos? Lo mismo que los que no se han convertido a Dios. Nada. Poca cosa, carne del infierno. ¿Han oído ustedes la frase carne de cañón? Pues nosotros éramos carne del infierno, igual que los que no se han convertido a Dios. ¿Que ya se nos olvidó? No, éramos iguales. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros los cristianos y los que aún no se han convertido? Que cuando Jesús extendió la mano sin nosotros merecerlo y Él estar obligado para ayudarnos, para librarnos, para salvarnos del pantano del pecado y de la maldad, nosotros dijimos: Señor, no somos dignos de que tú ensucies tu mano en esto por sacarnos a nosotros. Pero Señor, no por nuestros méritos, sino por tu amor, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo, Señor, por lo que tú hiciste al morir en esa cruz y resucitar para nuestra justificación. Yo me agarro de esa mano, sácame de aquí, ayúdame por tu gracia, ayúdame por tu poder a no volver nunca más, ni siquiera acercarme a la orilla del pantano del pecado y de la perdición. Esa es la diferencia. Por tanto, los que no son cristianos, conscientes de esta realidad, deberían de correr a tomar esa mano que se les ofrece para ser salvos. Y los cristianos deberíamos de aferrarnos a ese tronco y mantenernos clavados, unidos como la vida al tronco. ¿Para qué? Para que su vida fluya por todo nuestro ser, en su gracia, por su amor, para dar fruto de honra y gloria para Él y por amor a Dios y nuestro prójimo. Amén. Amados y amadas, aunque Dios era Dios, aunque Jesús era Dios, Él no solo renunció al derecho de ejercer sus atributos divinos, sino que renunció a otro derecho más, llamémosle séptimo, y es el despojarse temporalmente de sus privilegios. Sí, de sus privilegios. Amados, aunque Jesús era plenamente Dios, Él se despojó de manera consciente y voluntaria y por amor a los pecadores, a los que no éramos nada sino carne del infierno, y me incluyo a mí. Y se despojó, y la palabra despojarse viene de la palabra griega que significa desprenderse completamente de algo. Yo no sé si ustedes han oído cuando alguien le aconseja al otro: mira, no dejes ese trabajo mientras no tengas otro. Sé como el mono, que el mono no suelta la rama mientras no esté agarrado de otra rama. En otras palabras, el mono no es tonto, no se desprende completamente de la rama. ¿Sabes qué hizo Jesús? Que no, se vació, se despojó, se desprendió completamente de algo.
Se despojó a sí mismo de toda forma de superioridad, de toda forma de privilegio. Se negó a hacer valer cualquier derecho divino en su provecho personal. Y yo quiero que entiendan esto. El que creó y es dueño de cuanto existe, lo entregó todo, y lo repito, el que creó y es dueño de cuanto existe, lo entregó todo. La única persona en este mundo que tenía razón para hacer valer sus derechos, amados y amadas, los abandonó. Renunció a ellos como un ejemplo de abnegación para nosotros. Y cuán maravilloso e importante, óigalo bien, cuán maravilloso e importante debe ser para cada uno de nosotros el que Jesús, al despojarse de todos estos derechos, de todos sus atributos, de todos sus privilegios, Él mismo, óigalo bien, Él mismo se puso al mismo nivel de sus criaturas. Óigalo bien. El Creador se puso al mismo nivel de sus criaturas. ¡Wow! ¿En qué sentido? En el sentido de experimentar la realidad, esa realidad que vivimos todos los seres humanos, de nacer de una mujer, de crecer a lo largo de la infancia y la adolescencia, pero también esa capacidad de sufrir. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Levante la mano aquí el que sea varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo no la puedo levantar porque no lo soy. Por la gracia de Dios, Él se convirtió en varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Para qué? Para que yo pudiese ser salvo, para que ustedes pudiesen ser salvos, para los que no se han convertido puedan ser salvos. Y Él llevar nuestros dolores en la cruz del Calvario, pero también resucitar para estar ahí con nosotros, para que podamos venir y llevarle nuestros dolores, nuestros temores, nuestros desánimos, nuestras dudas, nuestras quejas. Porque Él siempre va a estar ahí para escucharnos y consolarnos y fortalecernos y ayudarnos a salir de la tentación y de la prueba. ¿Por qué? Porque Él se vació, Él se desprendió completamente de todo. Él lo entregó todo. ¿Para qué? Para ser uno con nosotros en todo, menos en qué, en el pecado. ¿Y por qué Él lo hizo así? Porque Él quería ser uno con nosotros en todo, menos en el pecado, para poder morir por nosotros y salvarnos de la condenación eterna y de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Pero también resucitó para poder estar con nosotros en este valle de sombra de muerte que nos toca atravesar cada día mientras somos peregrinos hacia el cielo. Porque Él sabía que no solo necesitábamos de que Él se despojara de todo esto para ser uno con nosotros y morir por nosotros, sino que Él también sabía que íbamos a necesitar que después de su muerte y su resurrección, para salvarnos, para justificarnos, lo íbamos a necesitar para vencer la tentación. Porque el hecho de que Dios salve a una persona por la fe en Jesucristo no quiere decir que el diablo se desvanece. No, sigue atacando y quizás peor. ¿No se le llama, por cierto, el acusador de los hermanos?
Pablo conocía las maquinaciones del diablo y alerta a los cristianos para que también estén conscientes de lo que el diablo era capaz de hacer. Amados y amadas. Pero Jesús, además de experimentar la realidad que el ser humano, que ustedes y yo experimentamos durante el dolor, durante el temor, durante el cansancio, desánimo, no lo sé, dudas a veces. Él aceptó como ser humano la incomprensión. Él aceptó como ser humano el rechazo. Él aceptó como ser humano el maltrato. No solo el maltrato verbal, sino el maltrato físico. Lo cual culminó en la cruz. ¿Para qué? Para no solo morir por los pecadores, sino poder vivir e interceder por cada uno de aquellos que Él lava con su sangre preciosa. De todos aquellos a quienes Él salva espiritualmente. A todos aquellos a quienes, gracias a que Él murió por ellos y por ellas, ahora Dios les ha conferido el derecho de llamarse hijos e hijas de Dios. Amén. Y no solo murió y resucitó, sino que vive a la diestra de Dios como Dios vivo y verdadero que nunca dejó de ser. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Y amados y amadas, qué mejor que alguien que fue tentado para entender lo que siente un cristiano cuando está siendo tentado y venir y poder socorrerle. Claro está, si el cristiano clama y le suplica en ese momento. O cuando el cristiano está pasando por una prueba. Jesús pasó por pruebas difíciles. Ahí lo encuentras ahí agonizando en el huerto de Getsemaní, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Solo alguien que pudo pasar ese grado de sufrimiento va a ser capaz de entenderte a ti, a mí, cuando estamos viviendo un menor grado, por cierto, de sufrimiento, de temor, de angustia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Volvemos a lo mismo. Se negó por amor a nosotros. Se despojó por amor a nosotros. No cristianos y cristianos. Y la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer con estas verdades? Hay más derechos que vamos a seguir viendo. Seguramente va a haber una enseñanza más. Y ¿saben qué? Yo no quisiera parar de hablar de esto hasta estar viendo los frutos de estas verdades. ¿Y cuáles son esos frutos? Que estas verdades están impregnando sus mentes y sus corazones como el agua impregna la pared de la entrada de este edificio, y ver a personas no convertidas convirtiéndose a Dios. No porque alguien las forzó y las trajo al frente, no, sino porque ellas mismas decidieron poner un alto a esta vida de maldad, de pecado, y decir: Señor, aquí estoy, Señor. Gracias por haberme abierto los ojos. Gracias por haberme mostrado quién soy y lo que he hecho contra ti y contra mi prójimo. Ciertamente contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Pero Señor, tal como soy de pecador, conociendo de tu amor, un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que es más grande que mi maldad, un amor que es más grande que mis pecados. Señor, aquí vengo sin merecerlo, pero por tu amor, por tu gracia, porque eres tú quien me ha ofrecido ese regalo de la salvación sin merecerlo. Señor, aquí estoy, y no solo aquí estoy, no pienso irme nunca de tu lado. Ayúdame. No pienso, ahora que estoy aquí a tus pies, no pienso irme nunca de tu lado.
Ayúdame por tu gracia. Pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, por medio de tu Santo Espíritu. Pero también el fruto en la vida de los cristianos, brillando. Que la gente vea sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ver a los cristianos brillando, ser luz del mundo, sal de la tierra, ser llenos de amor, ser llenos de compasión, ser llenos de misericordia, ser llenos de justicia, viviendo vidas de santidad, de modo que reflejen a Cristo y la gente pueda decir: yo he visto a Cristo. ¿Cómo que has visto a Cristo si Cristo es espíritu? Porque Él es Dios y Dios es espíritu. Yo he visto a Cristo en fulano de tal. ¿Sí me entiende? El doctor Carlos Becker fue un médico que fue al África a servir como misionero. Escogió servir en el campo más difícil, donde un doctor misionero pudiese haber servido, y era entre los leprosos. Porque al igual que en la época de Jesús, los leprosos eran aborrecidos, eran abominables, eran rechazados, les tocaba vivir en soledad y vivían vidas miserables y morían muertes miserables y aún sin Dios. Y vino este hombre y decidió, movido por Dios, ir a servir a los leprosos. Y claro, él fue el primero que comenzó a realizar comunidades de leprosos, establecer medidas de bioseguridad, llamaríamos ahora, ¿no? Y a tratar esos leprosos con el tratamiento que era conocido en ese tiempo, pero sobre todo a darse, como Cristo se había dado por él. A vivir una vida de abnegación, de entrega, de renuncia total, como Cristo había sido su ejemplo de abnegación. Después de muchos años de servir, le dio un infarto agudo del miocardio y le dijeron sus colegas, sus compañeros de las misiones: oye Carlos, ¿por qué no te vas a Estados Unidos, hombre? Ya trabajaste suficiente aquí. Ya serviste demasiado a esta gente. ¿Por qué no te vas a Estados Unidos a descansar? Mira, ya te dio un infarto. Ya rondaba sus 70 y tantos años y él dijo: no puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo. O sea, cuando el Señor iba camino al Calvario, él no dijo: pues ya hasta aquí, Señor. Ya hice demasiado. Él llegó hasta el fin. A él le decían el muganga, que si mal no recuerdo es algo así como alma grande. Y finalmente este hombre murió en África, y cuando murió, seguramente estoy que contrario a su voluntad le hicieron un entierro, pero de dignatario, de presidente. Expusieron su cadáver, pero en lugar de estar ahí los líderes de todo el mundo, los presidentes, reyes y altos funcionarios de todo el mundo, llegó toda aquella gente sencilla que él había servido durante tantos, pero tantos años. Y cuando uno de los periodistas entrevistó a uno de los jóvenes que había trabajado con él en la misión, le dijo: ¿podría usted decir algunas palabras para las personas de nuestro país? ¿Quién era para usted Carlos Becker? Acuérdense que a él le decían el muganga. Y este joven dijo: cuando los misioneros vinieron aquí, yo no conocía nada de Cristo. Yo no conocía nada de Cristo. Y los misioneros me enseñaron acerca de Cristo y lo que Él había hecho por mí. Pero en el doctor Carlos Becker yo vi a Cristo.
En el doctor Carlos Becker yo vi a Cristo. Amados hermanos y hermanas, que esta verdad mueva a unos para conversión, pero mueva a otros, te mueva a ti y a mí para consagración. De modo que si alguien entrevista a un familiar tuyo o un amigo tuyo durante estés o mientras vivas o durante tu muerte, ellos puedan decir: en el hermano tal o la hermana tal, yo vi a Cristo. Amén. Porque todo esto que Cristo hizo no fue en vano, fue para salvarnos, pero también para ser nuestro ejemplo de abnegación. ¿Lo estamos siendo? ¿Estamos viviendo vidas abnegadas, hermanos, hermanas? Demos gracias a Dios, Señor. Gracias, Dios, por renunciar a lo que renunciaste, por renunciar a tanto por tan poco, Señor, porque eso éramos, Señor, como el rocío de la mañana que dura tan poco, Señor. Solo necesita que el sol aparezca y desaparece, Señor. Somos tan poco. Señor, tú dices en tu palabra que siendo pesados en la balanza de Dios, somos menos que nada. Así es que si alguien se ofende, Señor, tiene un problema contigo, no conmigo, porque eres tú quien dice que pesados en tu balanza, Señor, somos menos que nada, Señor. Menos que nada. Aunque siendo pecadores, Señor, nos creamos tanto, nos creamos tan importantes, tan buenos, tan dignos de la salvación, Señor. Pero también gracias por hablarnos como iglesia. Gracias por recordarnos quiénes éramos y de dónde nos sacaste cuando extendiste tu mano de amor pura y santa, y no te importó que esa mano tocara ese fango, ese lodo de ese pantano de la maldad y el pecado para sacarnos de ahí, Señor, para hacernos hijos e hijas de Dios, para llenarnos de tu espíritu y de tu poder, Señor, y poner en nosotros ese deseo que tú pones por tu gracia juntamente con la fuerza para vivir una vida agradable a ti, Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Señor? Sin ti nada. Con tu espíritu, reflejarte a ti, Señor. Ser luz del mundo y sal de la tierra. De modo que las personas vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, pero puedan decir: en el hermano tal, en la hermana tal, yo vi a Cristo. Yo veo a Cristo, yo veo a Cristo. Padre, yo te lo ruego que así sea, Señor. Que estas verdades penetren en cada milímetro de nuestro ser, como la humedad penetra en esa pared, Señor. Y te lo ruego que así sea para tu honra y tu gloria, por amor a estas almas, Señor, y por amor aún a mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Que así sea.